Iniciar. Muy bien. Bienvenidos a Misteria, el podcast donde hablamos de casos paranormales, sucesos fantásticos y extraordinarios. Les saluda a su amigo y anfitrión Pepe Almaguer y también Chris. ¿Cómo estás, Chris? Cris, buenas tardes, ¿cómo están? Me encanta saludarte y en este caso vamos a emitir un podcast muy interesante. Este episodio sí es algo de lo que tenemos que hablar y creen, esto va a ser por dos partes. Ahora, quiero presentar lo siguiente. Algo extraño sucede en los bosques y o parques nacionales de Estados Unidos. Hay demasiadas desapariciones en estos. Cabe mencionar que muchos de los casos pueden ser por accidentes, de caer por barrancos o simple descuido. Descuido de perderse en el camino. Sin embargo, ¿cómo se puede explicar el hallazgo de demasiadas personas a una gran distancia de su punto de desaparición y solo se encuentran sus huesos y a su lado su ropa doblada? Incluso muchos casos de niños desaparecidos en estos mismos bosques, encontrados semanas luego en perfecto estado, y lo más extraño es que ellos cuentan haber sido cuidados por alguien o algo. Hoy en Misteria les tenemos el tema de hoy, que es Missing 411. En este caso, perdido, el caso de desaparición 411. Exacto. Muy bien. Chris, tú conoces este tema. Este tema donde que les vamos a dar contexto de, en este caso, 10 desapariciones concretas de lo que ha pasado en Estados Unidos, del caso de Missing 411. Hoy les voy a platicar y obviamente Chris conmigo va a estar detallando y comentando acerca de lo sucedido en estos casos. Primero que nada, la gente desaparece todos los días y desafortunadamente algunas de sus personas desaparecidas seguirán siendo un misterio sin resolver. Si hay un patrón en la forma de víctimas que faltan, la policía generalmente cree que es el trabajo de un asesino en serie. Pero en el caso de Missing 411, la explicación de esta desaparición podría ser algo completamente diferente. Y ahora, esto se ha llegado a una publicación muy famosa de esta persona que les voy a comentar. Un policía retirado llamado David Poldis notó similitudes en desapariciones no resueltas cerca de parques nacionales. Solo algunas de estas similitudes son que ninguna de las víctimas dejó un rastro en el que se pueden encontrar, que ni siquiera los perros de búsqueda podrán encontrar. Los grupos de búsqueda dedican meses a buscarlos y a los cuerpos nunca se vuelven a encontrar. A veces su ropa se puede encontrar en un área que ha sido buscada cientos de veces. Poldis realizó una misión personal para resolver estos secretos, o al menos recopilar la mayor cantidad de información posible. Compiló sus hallazgos en su serie de libros Missing 411. También filmó un documental. Por respeto a las familias, Poldis nunca comparte sus propias teorías personales sobre lo que le sucedió a estas personas. Los fanáticos de su trabajo intentan usar estos casos como evidencia de Bigfoot. También tiene mucha referencia a alienígenas, pie grande. Exacto. Y hay una teoría que tiene Chris que les va a gustar mucho. Al final de este episodio les vamos a contar una teoría que esta Chris ha estado trabajando. Algunos como evidencias de Bigfoot, alienígenas, agujeros de gusano interdimensionales. Algunos piensan que podría ser incluso un clan de caníbales que viven en la naturaleza, o tal vez fueron secuestrados por leones de montaña u osos. Sin embargo, los casos más extraños son cuando estas personas se encuentran vivas para contar su historia, y aún así todavía no hay una explicación lógica de por qué han desaparecido. Bien, gente, les voy a mostrar el primer caso. Él es Steven Kubacki y lo voy a mostrar en pantalla. Les cuento. En febrero de 1977, un hombre de 24 años llamado Steven Kubacki practicaba esquí de fondo a través de la nieve cerca del lago Michigan. Tan pronto como llegó al borde del lago, se llevó los esquís para sentarse y descansar. Cuando se levantó para dejar su propia marca, se había ido. Se había ido. Lo último que recordaba era atravesar la nieve, sintiéndose entumecido y exhausto. Se desmayó. Era primavera en un instante. Estaba acostado en medio de un bosque en un campo de hierba y vestía ropa que no era suya. Junto a él
Había una mochila para extraños con zapatillas y gafas que tampoco le pertenecían. Se dirigió a la ciudad más cercana y le preguntó a un local dónde estaba. Le dijeron que estaba en Pittsfield, Massachusetts. Esto es a 700 millas de donde esquiaba. Su tía y su padre vivían en Pittsfield, por lo que llamó a la puerta de su tía. Su familia se sorprendió, lo abrazó y le preguntó dónde había estado. Kubaki había desaparecido durante 14 meses. Cuando Kubaki desapareció por primera vez, el equipo de búsqueda encontró sus bastones y esquís en la orilla del lago. Solo hubo un conjunto de huellas que condujeron al agua, pero nadie se alejó. Solo podían asumir que se había ahogado en el mar helado. Lo habían extrañado durante tanto tiempo que todos asumieron que tenía que estar fallecido. La explicación oficial es que tenía amnesia y que caminaba en estado de fuga, pero incluso los médicos están aturdidos por este caso. Es increíblemente raro que alguien pierda la memoria de tanto tiempo, y todavía deja muchas preguntas sin respuesta. Su historia se incluyó en un estudio de caso psicológico, en un libro sobre la amnesia, pero incluso los expertos no pudieron descubrir qué sucedió realmente. Kubaki ya se había graduado en lingüística antes de desaparecer, pero estaba tan fascinado por su propio caso que continuó obteniendo su doctorado en psicología. Quería respuestas a su propia desaparición, pero no podía encontrarla. Resolver el misterio de su año perdido se volvió obsesivo y publicó un libro titulado Fundamentos Metamatemáticos de la Existencia, Gödel, Quantum, God and Beyond. En él escribe sobre la posibilidad de universos alternativos. Este es el primer caso que podemos discutir de 1411. Fue muy sonado en Estados Unidos. Este es uno de los casos donde la víctima sobrevivió y pudo contar su anécdota de lo pasado. Pero en su caso, él tiene una disaución. No puede recordar exactamente todo lo que le pasó. ¿Tú qué opinas de este caso? Pues yo creo que hay varias teorías. Deberíamos escuchar primero todos los casos para poder llegar a una buena conclusión, porque hay personas que dicen que fueron a otras dimensiones o que vieron también depredadores, como literal, como en la película de Depredador, que se camuflaban entre el bosque, y definitivamente ellos eran la presa. Entonces, tal vez hay seres que existen en los bosques de Estados Unidos que se están alimentando de nosotros, ¿verdad? Y hay portales definitivamente a otros lados. Yeah. Aquí, como pueden ver, a la gente de TikTok está mostrando Chris las áreas en donde fue la pérdida de este sujeto. Y la gente que se está uniendo, muchísimas gracias por ver en TikTok. Recuerden que nos pueden seguir, si pueden, por favor, seguir a Misterio Podcast para recibir más información y más detalle y contenido de este tipo de casos. Este fue uno de los primeros de los que se está mencionando del caso 1411. El siguiente que les tengo, el número 9, se llama Maurice Dametz. En 1981, un hombre de 84 años llamado Maurice Dametz fue a buscar topacio con su amigo David McSweeney. Dametz tenía un doctorado en teología y en la década de 1970 había dicho en varias publicaciones que creía que vendría el anticristo. Escribió que el diablo aparecería como un autócrata político, religioso, comercial del mundo. Condujeron hasta el Bosque Nacional Pike en Colorado. Una vez en el parque, tuvieron que conducir 16 millas por un camino de tierra hasta llegar a un punto llamado Punto Topaz. Los indios afirmaron que fue perseguido por espíritus malignos. Los primeros pobladores llamaron a este lugar la cabeza del diablo, que, dada su información teológica, fue una coincidencia muy interesante. Maurice apenas podía caminar porque tenía las rodillas mal. Necesitaba que David lo ayudara en una pequeña colina para llegar a una excavación de arena en el bosque. Cuando llegó el momento de irse, David fue a Maurice Great Place para decirles que deberían ir en unos 10 minutos. Regresó a su propia tumba, a 150 metros, para limpiar sus herramientas, pero cuando David regresó a Maurice, el hombre mayor había desaparecido. Con sus malas rodillas, Maurice no habría podido subir la colina solo, y él no podría haberse adentrado en el bosque, pero él se había ido.
sonó, le gritó y buscó durante mucho tiempo. Lo estuvo buscando por mucho tiempo. McSweeney derribó un auto cercano y le pidió que buscara a la policía mientras continuaba la búsqueda. Más bien detuvo el carro. Lo siento, es la traducción. Las autoridades locales buscaron durante 5 días y, sin embargo, nunca encontraron pruebas. La policía cerró el caso, alegando que habían hecho todo lo posible por hacer. La esposa de Dametz envió una carta al gobernador de Colorado para reabrir el caso, y ella nunca recibió una respuesta. Después de que Paulides preparó un mini documental sobre el caso del fenómeno 411, señaló que había un grupo de desaparecidos similares en la Cabeza del Diablo, este lugar donde él se perdió. Después del estreno del mini documental, la policía reabrió el caso de Maurice Dametz 30 años después de la desaparición. Este es uno de los casos donde la persona no regresó. Sí, definitivamente no se podía mover mucho, o sea, era como, digamos que muy improbable que el señor por su sano juicio se hubiera ido del lugar. Definitivamente. Y este es otro caso, al menos al menos la locación de Cabeza del Diablo es uno de los lugares, dan tantos lugares donde se presentan muchas de estas desapariciones. Para la siguiente víctima les presento a Danny Philippidis. Y él era hitchhiker y también creo que era un bombero. Les comento, en febrero de 2018, el canadiense llamado Danny Philippidis estaba en un viaje esquí con sus amigos en Nueva York. Era como las 2 de la tarde y habían esquiado durante horas. Se estaban preparando para ir al albergue. Y Danny dijo que quería correr por la montaña nuevamente antes de su hora de almuerzo. A las 4 de la tarde, Danny no respondió a las llamadas ni a los mensajes de texto, y los amigos estaban preocupados. Comenzaron a buscarlo, y después de que no pudieron encontrarlo, le dijeron al personal del albergue que estaba desaparecido. Un equipo de 130 personas peinaron la montaña sin encontrarla. 6 días después, la esposa de Philippidis recibió una llamada telefónica. Ella no reconoció el número y sonaba distante y estático. Era la voz de Danny. Fue desconectado y confundido y luego Estaba desconcertado y confundido. Colgó el teléfono. Ella volvió a llamar al número y le pidió que llamara al 911 para pedir ayuda. Y él lo hizo. No tenía idea de dónde estaba y solo describió sus alrededores. Cuando los paramédicos finalmente lo encontraron, todavía llevaba todo su equipo de esquí y necesitaba ayuda médica. Sostenía un nuevo iPhone y alguien le había cortado el pelo. De alguna manera aterrizó en Sacramento, California, en la terminal del aeropuerto. Estaba a 3,000 millas de su punto de desaparición. No podía recordar cómo había llegado ahí y no tenía idea de qué día era. Cuando supo dónde estaba y cuánto tiempo lo habían estado buscando, se sintió muy abrumado y algo consternado. La teoría principal es que fue secuestrado en la parte trasera de un camión Big Ring, pero nunca surgió ninguna evidencia. Aquí claramente también estamos entrando, igual que en el caso 10, posiblemente ¿qué te podría decir? ¿Entró una puerta interdimensional? O sea, no encuentro una forma lógica en el poco tiempo para que haya llegado tan lejos. Sí, definitivamente, o fue abducido por alienígenas. Y ellos lo soltaron en otro punto. Ahí el tramo es muy, muy, muy largo. Para la gente de TikTok, ahí pueden ver bueno, cuánto toma. Claro. Ahora, siguiente caso. Bien, creo que el siguiente es Deor Jr. Kunz. Me quito la imagen de aquí. Y aquí tienen. Ok. En julio de 2015, Deor Kunz Jr. Pero Deor Jr. Kunz es el desaparecido. En este caso, en el julio de 2015, Deor Kunz y su novia Jessica Mitchell estaban en un viaje. ¿Perdón? No, disculpa. Nada. Okay, continúa. Deor Kunz y su novia Jessica Mitchell estaban en un viaje de campamento con su hijo Deor Jr. de 2 años. Trajeron al abuelo de Jessica y un amigo de la familia llamado Isaac Reinwand con ellos. El sitio para acampar estaba extremadamente aislado en el borde del Parque Nacional Rocky Mountain. Solo había un carril de tierra que conducía al área.
en el área donde estacionaron su remolque y su automóvil. La mañana después de su llegada, Jessica, Deor y Deor Jr. fueron a la ciudad cercana para hacer mandado o vaya a tener víveres. Jessica y Deor Sr. Se querían ver dónde pescaban, dónde pueden ir a pescar, así que comenzaron a seguir. Perdóname, cuando regresaron al campamento, Rainwan se quedó con un gran pez. Estaba pescando. Dijo que lo atrapó en el río cercano. Jessica y Deor Sr. querían ver dónde pescó tal pez, así que comenzaron a seguirlo con su hijo. El niño pequeño de repente decidió que quería recibir dulces de su abuelo y le permitieron caminar solo hasta el campamento, que estaba solo unos metros de distancia. El abuelo confirmó que el pequeño Dior seguramente regresó a él y que él cuidó de él. Pero en ningún momento el niño había desaparecido. Durante una entrevista, los padres declararon que habían buscado al niño durante unos 20 minutos antes de intentar llamar al 911. No había servicio de telefonía móvil en el campamento, por lo que tuvieron que conducir por la calle hasta que pudieran completar la llamada. Un equipo de búsqueda les ayudó a peinar el área durante varios días sin dejar rastro de su olor o rastro alguno. Helicópteros con imágenes térmicas también volaron sobre el área. Un niño de 2 años no podía haber llegado muy lejos. Todo el mundo estaba aturdido. ¿Dónde estaba Dior Cons? Años más tarde, el caso sigue sin resolverse. Muchos en el público creen que de 1965 a 2009 los padres de Dior son sospechosos. Y hubo una protesta pública para que fueran juzgados por el desvivimiento, si quieres ponerlo así. Sin embargo, no hay evidencia de que hayan desvivido a su hijo. Para la gente, ahí Chris está mostrando al de TikTok el caso de Missing 411 de Dior Cons Jr. Y también para la gente que está viendo este video o lo va a ver después. En la imagen que yo estoy mostrando para YouTube, Facebook y los demás, es un retrato hablado de cómo se vería el niño en ese entonces, a la edad de 4 años. Y el niño pues jamás fue encontrado. Aún así, después de peinar el área con imágenes termográficas por helicópteros, no hubo rastro de Dior. Desapareció. ¿Y me debería aventar las 10 víctimas? ¿Qué opinas? Sí. Bien. Víctima número 6. James McGrogan. Me cambio la imagen. Bien. En 2014, un médico llamado James McGrogan realizó una gira de snowboard dividida con amigos en Vail, Colorado. No mucha gente ha oído hablar del split snowboard, que es el snowboard dividido. Este es un deporte similar al esquí de fondo o al senderismo con raquetas de nieve. Vino preparado con su teléfono celular y un sistema de satélites GPS satelital, perdón. Era mucho más rápido que sus amigos, por lo que dijo que los esperaría en la siguiente parada. Pero estos mismos lo perdieron de vista y no lo vieron en ninguna de las paradas en el camino. Cuando el equipo de búsqueda fue en su misma búsqueda, valga la redundancia, no encontraron ninguna pista en la nieve que esta misma puede ser que haya cerrado el rastro, por lo que no tenían idea de dónde podría haber ido. 5 días después, su cadáver fue descubierto como el Cuervo, en una de las paradas llamadas El Cuervo, 4.5 millas de distancia, más como una caminata de 14 millas ya que tuvo que escalar montañas para llegar ahí. Su cuerpo fue encontrado por 2 excursionistas al pie de una cascada congelada. El grupo de búsqueda había ido a menudo a esta área, pero nunca lo había visto hasta el día de hoy. McGrogan fue mutilado en una posición extraña. Su cráneo estaba destrozado, como si hubiera caído del cielo. Todavía llevaba el traje de esquí y el casco completos, pero no llevaba botas. Y también se había quitado los guantes. El equipo de búsqueda y rescate encontró más tarde su tabla de snowboard descartada, pero nunca encontraron sus botas. Su teléfono celular y GPS aún funcionaban y también había empacado una batería de respaldo. Probaron el área donde se encontró y hubo una señal de teléfono celular. Sin embargo, no llamó a nadie por ayuda. La policía consideró esto como un desvivimiento accidental y cerró el caso. Sí, también cabe destacar que pues la persona está en un lugar en donde había nieve y tal, muchas veces por la hipotermia
te empieza a dar una sensación de que te da calor y te empiezas a quitar pues el equipo, los guantes, los tenis, todo, porque empiezas a sentir mucho calor. De hecho, es normal que en las víctimas que tengan hipotermia se encuentren semidesnudas, porque Ujú. de tanta euforia se empiezan a quitar la ropa. Pero sí, estuvo muy extraño, no saben qué le pasó, simplemente lo Desapareció. encontraron, sí. Pero estamos de acuerdo que ni siquiera... Vaya, o sea, cuando encontraron el equipo, o sea, todavía está funcionando y sí había señal. O sea, Sí. él no... Es muy extraño que no se haya comunicado para pedir auxilio. Sí, la verdad es que pudieron haber pasado muchas cosas. O sea, no, hasta la fecha no hay una explicación lógica de por qué no pidió ayuda, a menos de que esa persona se haya querido desvivir. Ujú. Para la Pero gente sí que estuvo. pregunta por qué decimos desvivir, porque hay filtros en todas las plataformas, así que evitamos decir la palabra para evitar que nos tumben los videos. Y Exactamente. siguiente caso. Quito Missing 6, pongo Missing 5. Él es, pongo en pantalla, el caso de Kit Parkins. Kit Parkins, en 1952, un niño de 2 años llamado Kit Parkins desapareció en medio del invierno en su casa de Ritter, Oregon. Había jugado afuera con su chaqueta, pero estaba lejos de pasar la noche solo afuera. Su familia y un grupo de búsqueda local hicieron una búsqueda exhaustiva inmediatamente. Podían seguir sus pequeñas huellas hasta un punto antes de detenerse por completo. No había otros senderos de animales o adultos cerca. No había rastro, vaya. 19 horas después encontraron a Kit. Estaba a unos 15 kilómetros de distancia. Se quitó la chaqueta y se tumbó boca abajo en la nieve en un estanque helado. Afortunadamente, Kit estaba vivo. Cuando le preguntaron por qué huyó y cómo sobrevivió, él dijo que no recordaba. Un experto en supervivencia llamado Les Stroud filmó un segmento para el documental 411 que muestra lo imposible que habría sido para Kit, de tan solo 2 años, especialmente por la noche, llegar a este punto. Era imposible que un niño de 2 años llegara tan lejos y por el tramo que tomó era imposible caminando. No había forma de que llegara él solo. Nadie sabe exactamente cómo Kit sobrevivió a la noche y nunca lo sabremos. Sí, Mencionó 15, en uno de 15 los kilómetros para un niño es imposible, de 2 años. hay teorías y porque hay cosas que se desmienten de la condición de Kit, porque en unos dicen que no recuerda nada, pero en otros casos, en otras entrevistas o reportes es que él recuerda que alguien lo cuidó o algo. Un niño no tenía ni idea de qué figura, pero este es uno de los casos donde menciona que algo estuvo con él. El niño sobrevivió y estuvo bien de salud, pero era imposible que él solo llegara hasta el punto donde lo encontraron. Y hay unas teorías que ahorita discutiremos. El siguiente caso. Este niño se llama... Ya llegamos a la parte de los niños. El siguiente se llama Dennis Martin. Era el fin de semana del Día del Padre de 1969. Con 6 años, Dennis Martin estaba con su hermano, su padre y su abuelo en el Parque Nacional de las Montañas Humeantes. Acamparon para pasar la noche y al día siguiente un hombre se acercó a Martin y le preguntó si sus hijos querían jugar con los de él, ya que tenían aproximadamente la misma edad. El padre de Dennis estuvo de acuerdo y los niños comenzaron un gran juego de escondite. El padre de Dennis vigilaba de cerca a su hijo. Dennis se escondió detrás de un árbol, y cuando los otros niños saltaron para mostrarse, Dennis no lo hizo. Nunca apareció en ese momento. Su padre se levantó y corrió al lugar donde había visto a su hijo por última vez, pero no estaba, se había ido. El sendero de los Apalaches estaba cerca, por lo que corrió 2 millas a toda velocidad gritando y llamando a su hijo Dennis, pero no pudo encontrar a su hijo. Llamaron a los guardias del parque y lo buscaron toda la noche.
La búsqueda de Dennis Martin ha sido masiva. El FBI, Green Berets, Park Ranger y voluntarios locales buscaron durante 6 semanas. Lo único que encontraron de Dennis fue un zapato y un calcetín. Nunca encontraron un cuerpo. Polides realizó entrevistas y desenterró archivos con testimonios. La familia Key había acampado en el parque ese mismo fin de semana y le preguntó a los Park Rangers, que son los guardabosques, dónde podían ver a los osos. Le dijeron que a dónde ir y cuando llegaron gritaron. El niño señaló la cima de la colina y dijo que vio un oso. El padre dijo que se parecía más a un minero salvaje y peludo, de aspecto espantoso, que esquivaba árboles mientras cargaba algo sobre su hombro. Se sospecha que era el cuerpo de Dennis Martin. Si es así, que en paz descanse Dennis. Desaparecido. Es increíble cómo en tan solo unos segundos se te puede ir un ser querido. Sí, puede desaparecer. Muy trágico. El que sigue. Conclusión, no ir a los parques nacionales de Estados Unidos solo. Al Chile. Nunca vayan a un parque nacional solo. Y pues pónganse cuerdas, o sea, la gente, y eso es real, o sea, si has notado que para los niños últimamente hay de que, como que correitos, es como que te tengo aquí al lado mío. Mejor eso y sí, que te digan, ay, ¿por qué tratas a tu niño así? A perderlo para siempre. Este siguiente caso que tengo es muy sonado en Estados Unidos, de hecho es pega mucho, es una de las grandes tragedias de Estados Unidos y tengo un poco más de historial. Y es algo trágico que pasó hasta hace un año, en el 2021, un hallazgo. El siguiente se llama La trágica historia de Bobby Bishop. Y lo pongo en pantalla para que lo puedan ver. Momento. Ok. ¿Quién es este sujeto? ¿Quién es este niño? Bobby Bishop era un niño sordomudo de 10 años cuando desapareció misteriosamente del campamento Saint Malo, que era un campamento para niños católicos. Sus restos fueron encontrados un año después. Aquí tengo lo que son los hallazgos de cuáles fueron en qué años, qué es lo que pasó cada cosa. En 1958 fue la desaparición. En la tarde del 15 de agosto, Bobby estaba pescando en Cabin Creek con un cartón de helado lleno de gusanos. Un consejero llamado Terry Cowan le dijo a Bobby que era casi la hora de la cena y tendría que recoger sus cosas y regresar a su campamento. Cowan asintió con la cabeza que entendió. O sea, cuando le preguntaron, dentro de una hora, ese campamento se daría cuenta de que Bobby no estaba. Después de que una docena de consejeros no pudieron encontrar a Bobby, el director del campamento de niños, el reverendo Richard Heister, notificó a los padres y a una estación de guardabosques de Estados Unidos. 1959. Restos encontrados. Los restos de Bobby fueron encontrados en julio de 1959. La identificación se hizo a través de retazos de ropa, huesos y fragmentos del audífono del niño. Como les menciono, porque era sordomudo. El director del campamento, el reverendo Richard Heister, dijo que 3 consejeros encontraron los restos justo debajo de Timberline, que era una de las casas de los campamentos. Muchos años después, de hecho el año pasado, 2021, encontraron un cráneo. Según el artículo, el cráneo que se cree que pertenece al niño que desapareció del campamento de verano ha estado en posesión de la familia de Colorado. Los investigadores federales obtuvieron lo que creen que es el cráneo del niño. El cráneo fue entregado a las autoridades federales por un hombre del área de Denver llamado Dr. Tom McCloskey. Este Dr. McCloskey dijo que el cráneo originalmente había estado en posesión de su padre, el Dr. Joseph McCloskey, un miembro prominente de la Iglesia Católica y amigo cercano del sacerdote que crees, el mismo que dirigía el campamento Saint Malo, o sea, el padre que mencioné antes, Richard Heister, cuando este mismo desapareció. Tom McCloskey tomó posesión del cráneo en 1980 cuando murió su padre, diciendo que lo único que le dijo su padre fue que podría ser el cráneo de un niño que desapareció del campamento.
El médico se puso en contacto con las autoridades federales después de ver el documental WIR Wants to Know Mystery on Mount Meeker. Y pues como podemos mencionar, está muy extraño y son posibles sospechosos. Porque nunca mencionaron esto a las autoridades. Hagan sus propias conclusiones. Pero este caso sí fue muy sonado. Que en paz descanse Bobby Kissop. Pobrecito, güey. Sordomudo. Sordomudo. No pudo disfrutar nada la vida. Nada. Y vamos a llegar a los últimos 2 casos de 411. Espero que se lo estén disfrutando. Si quieren encontrar más detalle de esto, ustedes pueden buscar Fenómeno 411 o casos Missing 411 y podrán encontrar los libros de este mismo investigador. Que les repito, el investigador se llama David Paulides. Se escribe literal Paulides. Y antes de llegar a nuestras teorías y conclusiones, vamos a terminar con los casos. El siguiente se llama, también pobre chiquitín, aquí se los pongo y nos va a cubrir un poco porque sí, ahí tengo la foto de él y también lo que le encontraron. La siguiente víctima fue Jared Atadero. En 1999, un niño de 3 años llamado Jared Atadero vivía con su hermana y su padre Allen en el centro turístico donde el padre Jerry trabajaba en el Comanche Wilderness Park, Colorado. Un grupo de solteros cristianos se hospedó en el resort y una de las mujeres del grupo se ofreció a llevar a los hijos de Allen por unas horas a una piscifactoría local. La verdad no sé de qué sea el lugar, pero pues aquí está el detalle. Nunca le preguntaron a Allen si podían llevarse a los niños, pero vieron una señal de un camino cercano y decidieron a última hora que atravesarían el bosque. Los solteros cristianos estaban tan involucrados en sus propios viajes que perdieron de vista a Jared. Y él se alejó del grupo. 2 excursionistas en el área lo vieron irse solo, pero supongamos que sus padres deben de estar cerca. Ellos mismos supusieron que sus padres no deben estar cerca, así que no tuvieron mucha preocupación de lo mismo. Después de eso, nunca fue visto de nuevo. En 2003, 2 excursionistas escalaron una roca muy empinada a unos 550 pies sobre el sendero. Encontraron a un diente de niño, un trozo de cráneo y la ropa de Jared, que estaban completamente intactos. Habían sido sacados de su cuerpo y volcados. Había un zapato que parecía nuevo. Bueno, sus tenisitos estaban casi nuevos. De alguna manera estuvo perfectamente conservado durante esos 4 años. El área donde encontraron sus restos era demasiado difícil para que un niño subiera solo. Y habría sido un lugar innecesariamente difícil para que un secuestrador adulto lo llevara. Tampoco se ajusta a un patrón de ataque de oso o puma, porque la ropa se habría desgarrado y cubierto de su misma sangre. La familia Atadero sigue siendo seguida por preguntas sin respuestas. Y como pueden ver en la pantalla tanto de TikTok como de YouTube, aquí son la foto del niño y pues sus restos de ropa. No se supo más de él. Cuidar más a los niños. Pero yo siento que definitivamente, probablemente no fue alguien humano el que secuestró a estos pequeños y los mató. Porque tenemos una teoría, vamos a hablar de ella más adelante. Sí. Y por último, vamos a hacer el último caso que tengo aquí de 411. Y esta es una pareja. Ellos son, bueno, pongo en la pantalla bien, Bessie y Glenn Hyde. Y cito, como va día. En 1928, una pareja de recién casados llamada Bessie y Glenn Hyde querían tomar un bote a través del río Colorado, que atraviesa el Parque Nacional del Gran Cañón. El río tenía cientos de millas de largo y llevaría varios días hacer el viaje. Glenn se había estado preparando para su luna de miel durante mucho tiempo. Construyó su propio bote de 20 pies que era muy seguro. Al menos eso decía. Quería ganar un premio en efectivo para un nuevo récord de velocidad para viajar por viajar en el río Colorado, y si lo hicieran, Bessie sería la primera mujer en hacer el viaje. Querían romper récords en pareja,
Goals. Durante su viaje, se detuvieron para caminar por algunos de los senderos. Se reunieron con un fotógrafo llamado Emery Kolb, que les tomó fotos y luego le entregó las fotos a la policía. Cuando nunca llegaron a su destino. El padre de Glenn se preocupó mucho al ver que no llegaban. Pidió a los guardias del parque que si podían enviar un avión a través del río. Se realizó y vieron el bote de la pareja. Este estaba flotando en posición vertical sin ninguna señal de que alguna vez se volcó. Sus suministros aún estaban en el bote, pero la pareja simplemente no estaba a la vista. La historia de Bessie y Glenn Hyde se ha contado tan a menudo que incluso se ha convertido en una especie de leyenda, ya que las historias del espíritu de Bessie se descubren flotando o fluyendo totalmente en el río. Hay varias teorías. En 1971, una anciana afirmó que había presenciado cómo abusaba de Glenn Bessie, y Bessie mismo lo apuñaló y se escapó. O sea que fue atacada por el espíritu de ellos mismos. Sin embargo, esta mujer luego se retractó de su historia al decir que la diseñó para llamar la atención. Esa señora, exactamente. Unos años más tarde, el cuerpo desconocido de un hombre fue encontrado en la década de 1920. Perdóname, en la misma década en la que esta presentó la desaparición, este cuerpo se encontró cerca del albergue del fotógrafo Emery Kolb, que fue el mismo que les tomó la fotografía. El hombre tenía una bala en el cráneo. Se dijo que este no era el cuerpo de Glenn Hyde, pero persuadió a algunas personas a creerlo, ya que Kolb fue uno de los últimos en hacerlo. Vieron vivos que pudo haberlo asesinado. Pudo haber gente. Se supone que hasta eso hubo testigos que mencionaban lo mismo. Desafortunadamente es posible que nunca sepamos la verdadera historia detrás de ella o cualquiera de los otros casos que faltan. Pero el caso de Bessie y Glenn Hyde simplemente sigue a flote. No hay resto encontrado real que muestre que ellos son. Lo extraño es que todas las cosas, sus pertenencias, aún permanecían intactas en el barco. O sea, no fueron asaltados, no fueron atacados, simplemente desaparecieron. Ni siquiera su ropa se encontró como en los casos anteriores. Esas fueron todas las víctimas que les pude mencionar del caso 411. Y ahora vamos con las teorías y discusiones, Chris. ¿Qué opinas? Va. Pues siento que obviamente hay demasiadas posibilidades. O sea, cada caso se puede tratar de temas diferentes. Obviamente, pues en Estados Unidos sí hay muchos depredadores, hasta puedo decirlo, sexuales, que sí atacan niños, sí los desaparecen, pero casos como que son dos adultos totalmente funcionales que estaban de luna de miel y desaparecen, eso sí, y dejan todas su comida, se desaparecen sin dejar rastro, eso sí es totalmente fuera de lo normal, ¿no? Uh-huh. Porque aunque digamos que el esposo la haya matado a ella o viceversa, se pudieron haber encontrado algún cuerpo. Uh-huh. Y no encontraron nada. Entonces, todo eso indica que sí está un poco como extraño, ¿no? Definitivamente. Ahora, muchos de esos casos, y salió el caso de 411 porque es una increíble cantidad de personas, o más bien de desapariciones que son tan comunes en Estados Unidos en parques nacionales. No es algo que se oculte, es algo muy conocido en Estados Unidos, por ende siempre hay una precaución que se debe tomar a la hora de las visitas a tantos parques como Yellowstone, el Gran Cañón, donde ustedes quieran. Hay una teoría que me dio a la luz Chris, y se lo vamos a mencionar. Hay una gran coincidencia. Menciónalo, Chris, voy a ponerlo en pantalla. Sí, hay una gran coincidencia de los lugares desaparecidos con un sistema de cueva subterráneo que se encontró. Miren, les voy a enseñar un mapa. Igual de este lado ya les tienen el mapa en pantalla. Y dice la gente de TikTok, ahorita les va a mostrar el mapa. Es increíble la coincidencia o el parecido entre los lugares reportados de desapariciones de caso 411 y las cuevas
que se empezaron a encontrar y coinciden demasiado con todos los casos de desapariciones. Que esto da mucho sentido, el hecho de que cómo puede la gente simplemente desaparecerse o cruzar por lugares que son totalmente inaccesibles por el ser humano, y sobre todo inaccesibles para un niño de 2 años, 4 años, lo que tú quieras. Si un experto alpinista no puede cruzar ni siquiera ciertos animales, o sea, ¿qué te hace pensar que las personas así desahuciadas o niños puedan cruzar? Y tenemos esa teoría, que cualquier cosa o la persona, quien sea, ya sea asesinos, ya sean secuestradores, ya sea alguna criatura, lo que tú quieras, ¿cómo los mueve? Esta es la teoría. Se mueve a través de cavernas. Exacto. Podemos decir que usan este sistema de cuevas para llegar de un lugar a otro y tal vez mover a las víctimas. Pero, como tú lo mencionas, tal vez no son personas. Tal vez son seres que viven dentro de esos lugares y ellos se pueden mover a través de estas cuevas. O tal vez varios puntos son portales interdimensionales y se conectan de un lado a otro, porque ¿cómo explicas que el que desapareció casi en Canadá y lo encontraron en California? No tiene sentido. Ahora, no tiene sentido. Hay teorías, pueden ser portales interdimensionales que tal vez cruzaron sin querer. Puede ser que abducciones alienígenas, y ahora gente, pues como ya saben, lo hemos discutido en el programa, ya el gobierno está admitiendo que sí hay avistamientos y sí hay está concreto, ya es real. Pero también hay teorías que no podemos descartar. Una de las criaturas que se ha identificado mucho en los bosques y que es y lo iba a mencionar a Chris, se llaman los Wendigos. Los Wendigos son criaturas que se han reportado como si fuera un pie grande. También el caso de que pie grande se menciona en muchas partes de todo Estados Unidos. Una de las criaturas que podría ser, que se cree en la cultura y creencia, en la cultura apache, es eso, el Wendigo. En cultura popular les podría mostrar una imagen. Un momento, nomás déjame, lo consigo. Es uno. Pero es una criatura alta, pelaje con cráneo. Y es una criatura mitológica o espíritu maligno de folclore de las tribus de Algonquín, de las primeras naciones. Y déjame, les traigo una imagen. ¿Cuáles son tus teorías, Chris? Pues yo creo que es una combinación de todo. O sea, definitivamente, si estos sistemas están... Este sistema de cuevas se conecta a ciertos puntos. Digamos que son muchos escondites para varios seres. Nosotros se cree popularmente que nuestro planeta es un lugar, digamos, como una granja. Vienen aquí a comer, ¿no? Seres interdimensionales. Y yo creo que un lugar perfecto para desaparecer gente es el bosque. ¿Por qué? Porque puedes decir muchas cosas, oye, nada más desapareció y ya, y como, por ejemplo, el niño que se perdió a metros de distancia, no lo volvieron a encontrar. Sí. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que un bebé de 2 años se pierde en un campamento y caminando de una distancia de 2-3 metros, se perdió del campamento de sus papás? Es increíble. Y aparte, una persona no pudo haberse desaparecido de la nada con un niño. Está muy cabrón o sea, tan sigiloso. Bueno, ahí muestro en pantalla cuál es una de mis teorías. Obviamente hay muchas y obviamente se pone en la mesa. Esa es la criatura que les menciono, el Wendigo. No sé si en TikTok puedes mostrarles lo que estoy mostrando en pantalla o buscarles una para que sepan. Y a la gente de TikTok, muchas gracias por estar viendo el live. Les recordamos, Misteria Podcast, si pueden seguirnos, por favor, para que podamos hacer los lives desde ahí, ya que necesitamos 1000 seguidores para poder empezar a hacer los lives. Misteria Podcast en todas partes, en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y en todos lugares. Claro. Muchas gracias por vernos. Vamos a tener más temas. Nosotros subimos contenido todos los martes y los jueves. Ahora lo estamos haciendo los domingos.
Si gustan darnos seguir, les prometemos contenido de mucha calidad. Muchísimas gracias a toda la gente que se quedó, que comentó y que nos siguen. Muchas gracias. Nosotros seguimos trabajando. Aparte hicimos este podcast ya que no podemos hacer esta semana. Y pues ya saben, la vida. Creo que es buen momento para poder cerrar este tema. ¿Qué te parece? Claro que sí, vamos a cerrarlo con esa teoría, la teoría de las cuevas subterráneas en los bosques de Estados Unidos. Ese podría ser la respuesta a las desapariciones de los bosques y los parques nacionales en Estados Unidos. Está. Muy bien. Que bueno, que en paz descanse las personas que no pudieron sobrevivir a eso de los casos 411. Si quieren tener más detalle de los mismos, Misteria Podcast en todos lados. Y también recuerden que nos pueden seguir en Estilo Podcast, en Spotify, Apple Podcast y en todos los lugares donde puedan checar y escuchar sus podcasts favoritos. Ya es Chris, yo soy Pepe Almaguer. Esto ha sido todo, cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.